Muy buenas noches, querida audiencia, querida familia de Conquistando Corazones. Es una bendición poder disfrutar de este culto y de este programa de los miércoles y ser parte de Enseñados por la Palabra. Yo me siento honrado de pertenecer a este día y de poder compartir la palabra del Señor. Como el otro día tuve problemas de conexión, pues pediría que me confirmaran por el WhatsApp que se oye bien, y si el sonido es bueno, pues yo comparto un tema que el Señor está produciendo en mi corazón. Gracias, maestro, gracias. Bueno, me han confirmado que se oye bien, se escucha bien, perfecto. Así que verán, Dios ha puesto en mi corazón compartir una serie de 3 mensajes. Hoy estaré iniciándolo, compartiré un mensaje. Cuando Dios nos dé la oportunidad de volver a ministrar, compartiremos la segunda parte, y cuando Dios nos vuelva a dar una vez de nuevo la oportunidad, predicaremos la tercera parte. Así que en lo que me compete a mi trabajo en la noche de los miércoles, pues trabajaremos bajo un tema, y yo quiero que cada vez que me toque a mí ministrar, por lo menos hoy y las dos próximas semanas que me toque ministrar, quiero anunciar que vamos a predicar bajo el tema llamados a conquistar. Ese va a ser mi labor de compartir, transmitirles un mensaje, llenarles de ánimo, de entusiasmo, llenarles de fuerzas y hacerles entender de que Dios nos ha llamado a conquistar. Dios nos ha llamado a ir creciendo, a subir de nivel. Dios está formando, quiere formar Dios un ejército de hombres y de mujeres valientes que conquisten cada día. Mientras nosotros ministramos este tema, pues hablamos un poquito de historia bíblica, porque esta serie va a ser muy bíblica. Entresacamos las perlas de la preciosa palabra del Señor, y en mi capacidad pues comparto este mensaje conforme el Señor me lo ha dado. Quiero leerles el pasaje del cual vamos a estar ministrando para ubicaros en la palabra del Señor. Miren, en el libro de Josué, en el capítulo 11 y en el verso 16, dice así la palabra santa del Señor. Dice: tomó pues Josué toda la tierra. Voy a leerle despacio para que ustedes se vayan quedando con cada una de las palabras de las Escrituras. Tomó pues Josué toda aquella tierra, y especifica las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Áraba, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alad, que sube hacia el Seir, hasta Baal-gal, en la llanura del Líbano, y a la falda del monte Hermón. Tomó pues asimismo a todos sus reyes, y los hirió, y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Dice el verso 21: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos que están en el monte Hermón, los de Debir, los de Anat, y todos los montes de Judá, y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdón. Tomó pues Josué toda la tierra,
conforme a todo lo que Jehová le había dicho a Moisés. Y entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de guerra. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Esta va a ser la plataforma, este va a ser el fundamento sobre el cual se va a basar los mensajes que ministraremos en esta casa, en Conquistando Corazones. Hoy vamos a trabajar con una parte de esta escritura, con los primeros dos versículos que he leído, el verso 16 y el verso 17 de Josué capítulo 11. Vamos a estar trabajando con ellos. Cuando nosotros tomamos y empezamos a estar leyendo esta parte de la escritura, bueno, aparentemente suena algo raro, ¿no? Si yo empiezo a leerlo de rápido y empiezo a decir, Josué tomó todo el Negev, Gosén, los llanos, el Áraba, el monte Alat, que sube hasta el Seir, Balat Gal. Bueno, dices, ¿ahí hay que es un trabalenguas o qué es lo que conquistó? ¿Qué pasa? No se entiende bien. Y si nosotros lo leemos rápido, de pasada, y no nos detenemos a analizar la escritura, vamos a pasar desapercibidos muchísima de la gloria que Dios nos quiere hablar en este pasaje. Por eso vamos a analizar cada una de las palabras. Por eso, en esta serie de mensajes es muy importante la interpretación de los nombres. En la Biblia, para entender ciertos pasajes, o por lo menos para ampliar nuestra visión espiritual y ver en la Biblia o entenderla de una manera más amplia, y que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y nos ilumine lo revelado. Por eso la palabra, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra ilumina. O sea, ya no existe todo lo que Dios quería revelar al hombre, lo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a la Biblia, lo que el Espíritu Santo hace es que nos ilumina lo que Él ha revelado. Y cuando nosotros descubrimos el significado de los nombres y empezamos a aplicarlo al mundo de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que nuestra amplitud de iluminación se amplía frente a nosotros y entendemos la Biblia, por lo menos ciertos pasajes, muchísimo mejor. Y vamos a usar este método para desarrollar este tema. Pero lo primero que quiero deciros es que si hubo alguien que se destaca por conquistar, es Josué. Cuando nosotros leemos esta parte de la escritura, leemos de tierras, leemos de montañas, leemos de llanuras, de valles, incluso especifica lugares con sus nombres incluidos. Entonces, es muy importante que la Biblia mencione estos detalles y que nosotros los guardemos en el corazón. Aquí, cuando Josué relata toda su conquista, da detalles específicos. Él dice, fueron tierras, fueron montañas, fueron llanuras, fueron valles, y especifica cada una de las cosas. Miren, cuando nosotros venimos a Cristo, nos convertimos en soldados. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 3, dice la Escritura, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida al Señor, Él nos toma como soldados. Y oigan, la Biblia no solamente nos enseña que cuando nosotros nos acercamos y entregamos nuestra vida, Dios nos toma como soldados, sino que aparte de eso, la Biblia también nos enseña que Dios nos mete en batalla. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 6 y el verso 12, dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla, a la luz de las Escrituras, una sola batalla, aprobada por Dios, una batalla que no es mala, una batalla que la llaman buena. La buena batalla de la fe. Es la única batalla en la que los cristianos tenemos que participar.
porque no es una batalla mala. Al contrario, es la buena batalla de la fe. Así que el día que recibimos al Señor, Dios nos tomó como soldados y nos puso al frente de una buena batalla. Y cuando nosotros estamos frente a esa batalla, allí descubrimos que tenemos enemigos con los cuales tenemos que enfrentar. Por lo menos hay 3 enemigos principales con los cuales el cristiano tiene que enfrentarse. Número 1 es el diablo. Por eso primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahí empieza, un enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. O sea, el diablo es un enemigo. En esa buena batalla de la fe, lidiamos batallas con ese enemigo. Y oigan, el diablo no juega a ser diablo. Por eso es una pena que muchos cristianos jueguen a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando dice que su único propósito es ese, buscar a quien devorar, destruir vidas, arruinar vidas, destruir matrimonios, arruinar a jóvenes, romper hogares, destruir iglesias. El único cometido, el único deseo del diablo es devorar, es destruir, es romper, es dividir, es traer ruinas, es amargar. El diablo no juega a ser diablo. Por eso es una pena que los soldados de Cristo no se tomen en serio que estamos lidiando una batalla que es real, como la vida misma. Y ahora hablaré de esa buena batalla. Otro de los enemigos sería el pecado. Por eso, y fíjense, miren qué enemigo. Un enemigo que no es que viva a 5.000 kilómetros de distancia. No, es que Génesis capítulo 4 y el verso 7, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Es un enemigo con el que nos tenemos que enfrentar diariamente. Y un tercer enemigo podría ser nosotros mismos, nuestra propia persona. El hombre que ha sido inspirado por Dios y ha escrito medio Nuevo Testamento, 13 epístolas. Dios lo ha revelado para que escriba la columna vertebral de la doctrina de la cristiandad. Él tiene que escribir en el libro de Romanos, en la carta a Romanos capítulo 7, verso 23, tiene que decir el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Por eso lo que no deseo hacer hago, porque soy seducido, soy atraído. Hay algo dentro de nosotros que es la concupiscencia, es un deseo. Por eso la Biblia dice: cuando seáis tentados, no digáis soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído de su propia concupiscencia. Ese deseo que no podemos controlar, porque la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Entonces hay esos 3 enemigos con los que cada día tenemos que lidiar en esa buena batalla. Y ahí están, y son reales. Así que la vida cristiana, voy a hacer un llamamiento, hago un llamamiento para todos aquellos que quieran conquistar. Dios quiere formar un ejército en Conquistando Corazones. Quiere Dios formar un ejército. Hay un llamado a conquistar. ¿Cuántos quieren entrar en esa lista de los llamados a conquistar? He de decir primeramente, como un eslogan que encabeza todo este llamamiento, es que la vida cristiana no es apto para cobardes. Esta buena batalla de la fe no es apta para cobardes. Esta preciosa batalla de la fe está diseñada para hombres y mujeres valientes. ¿Sabes por qué digo que no es apta para cobardes? Porque verán, hay muchas clases de pecado. Mira, el pecado es el pecado.
¿De acuerdo? Pero las consecuencias de cada pecado son diferentes. Un día hablaremos de pecado y sus consecuencias. Pecado te condena, perfecto. Pero las consecuencias de cada pecado son distintas. No es lo mismo la consecuencia del pecado de un adulterio, por ejemplo, el adulterio natural, carnal, que mirar a una mujer y adulterar con ella en el corazón. El pecado es el mismo, pero las consecuencias son diferentes. No es la mismo, por ejemplo, la crítica tiene una consecuencia, la envidia tiene otra consecuencia diferente. Porque la crítica, las consecuencias son exteriores, pero la envidia, la crítica es interior. Por eso la Biblia dice que la envidia carcome los huesos. ¿Te das cuenta? La envidia, la consecuencia de la envidia es que se paga por dentro. O sea, pecado es pecado. Y no hay escalas de pecado, pero sí hay consecuencias. En la consecuencia de los pecados sí es diferente unas de otras. Pues bien, cuando la Biblia habla de los pecados, hay una lista que encamina los que van a ir al infierno. ¿Y sabes lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8? Ahí está la lista de los que encabezan para ir al infierno. ¿Sabes cuáles son los primeros? Bueno, mira lo que dice el verso 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. O sea, hay una lista ahí. Mentirosos, idólatras, homicidas, idólatras, pero los primeros, los cobardes. Por eso digo que en la buena batalla de la fe no es apta para cobardes, es apto para valientes. Por eso no hay persona más cobarde que aquella que no quiere que Cristo reine en su vida. O sea, la gente no se convierte a Cristo por la sencilla razón de que viven en una cobardía continua. Porque hay que ser valiente para vivir en santidad. Hay que ser valiente para dejar el pecado. Hay que ser valiente para dejar de mentir, para dejar de robar, para ser un idólatra. Hay que ser valiente para todo eso. Valiente no es el que cree que nadie puede con él. Valentía no es el que provoca una ruina. Valentía es el que la evita. Es el que se calla. Eso es valentía. Entonces, el mundo tiene... La cobardía y la valentía la tienen distorsionada. Los cristianos, según Dios, son valientes. Para Dios, los impíos son los cobardes. El mundo es al contrario. Nos ven a los cristianos como cobardes. Como no se defienden. Entonces, la visión de la valentía y de la cobardía, el mundo la tiene distorsionada por el enemigo. Dios ve a los verdaderos valientes del planeta Tierra, somos los cristianos. Y los impíos son los cobardes. Por eso la lista que encamina al infierno son los cobardes. Y si hubo un hombre que se distingue en la Biblia por conquistar, ese fue Josué. Conquistó tierras, montes, llanuras, valles, conquistó ciudades. Leemos que conquistó 31 reyes y también conquistó todos los gigantes. Así que hoy vamos a hablar de la primera parte, porque Dios nos llama a conquistar tierras, montes y llanuras. Y me dirás, Eugenio, ¿cómo montes, tierras y llanuras? Josué las conquistó al natural. Él conquistó montañas reales, valles naturales. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros en esta buena batalla. Y la buena batalla no es carnal, porque nuestra lucha, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no necesitamos espadas, cuchillos, pistolas. No necesitamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es una batalla externa, no, dice,
Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. En la batalla espiritual que estamos librando, que es la buena batalla de la fe, ahí Dios nos llama a conquistar tierras, montes y llanuras, pero no de un término al natural, sino tierras, llanuras y montes espirituales. Y yo voy a interpretarlo conforme Dios me lo ha dado a mí en esta serie de mensajes. Lo primero que leemos es que dice la Biblia que él, Josué, conquistó todo el Negev. Y así, bueno, no dice nada. Bien, conquistó una tierra, todo el Negev, perfecto. Cuando yo veo lo que significa Negev, entonces entiendo lo que Dios me está llamando a mí a conquistar en esta buena batalla. Negev significa tierra seca. Así que Dios nos está llamando a conquistar la sequedad. Fijaros, en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, verso 8, leemos de que un rey le pregunta a otro, ¿por qué camino iremos? Y el otro le responde, vamos a ir por el camino del desierto de Edom. Pues bien, 3 reyes con sus ejércitos, con su ganado, comienzan a rodear el ejército durante 7 días. Y al cabo de los 7 días les comienza a faltar el agua en pleno desierto. ¿Y llega qué? Llega la sequedad. Y el rey de Israel dice, Jehová nos ha sacado al desierto para hacernos morir de sed. Un rey le pregunta a otro, ¿por qué camino iremos? Dice, vámonos por el desierto de Edom. Y cuando les viene la sequedad, dice el rey, dice uno de ellos, la culpa la tiene Dios. Hay muchos cristianos que viven en sequedad espiritual. Y yo quiero aclarar en esta noche que la falta de una vida fresca en el espíritu no la tiene. No es culpable Dios, somos los hombres. Dios quiere que vivamos una vida fresca en el espíritu. Dios no quiere que vivamos una vida en sequedad, en tierra seca. Dios nos está llamando a conquistar la sequedad. No es posible que vivamos tan secos espiritualmente, tan fríos, tan insensibles. Dios nos llama a sumergirnos en el río de la espiritualidad de Dios y a vivir frescos en el espíritu. El secreto para vivir una vida fresca en el espíritu, ¿sabe dónde radica? En las palabras que Dios le dijo a Josué en el inicio del libro. A mí me encanta este versículo. Te voy a dar el secreto para vivir una vida fresca en el espíritu. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que aquí está escrito conforme, dice, porque entonces harás prosperar tu camino, y miren, y todo te saldrá bien. A veces, hermanos, la culpa de que las cosas nos salgan mal y de que vivamos una vida seca en Dios es que estamos muy lejos de la palabra. Cuando nosotros de día y de noche, no dice Dios cada semana, todos los lunes, todos los domingos, no, dice Dios, de día y de noche, medita en las palabras de este libro. Yo te invito a que medites de día y de noche en la palabra del Señor, que la memorices todo lo que puedas. Hay gente que dice, yo leo pero no se me queda. Bueno, sigue leyendo. Es que yo leo y no entiendo, sigue leyendo. No dejes de leer, no dejes de meditar. De día y de noche. Entonces hará Jehová prosperar tu camino. Y cuando alguien va prosperando, no hay vida seca en el espíritu, sino todo lo contrario, hay una vida fresca en el espíritu. Dios nos llama a conquistar la sequedad. Punto número 2, dice, también conquistó toda la tierra de Gosén. Y yo he intentado encontrar lo que significa Gosén. ¿Y sabes lo que significa? Bueno, lo único que he encontrado es origen desconocido, porque no hay una...
una verdadera interpretación, una base bíblica. Para Gosén no hay una interpretación al 100%, por eso lo interpretan como algo desconocido. Dios nos llama a conquistar áreas desconocidas. Y esto quiero ponerlo en un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Pedro sigue a Jesús en el capítulo, en el Evangelio que le sigue, y entra en aquel patio? Y dice la Biblia, entonces la criada, la portera que estaba allí en aquel patio, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Porque estaban interrogando a Cristo, le hicieron un juicio de noche, cosa que prohibía, y Pedro lo había seguido de lejos porque había prometido no abandonarle. Y allí una mujer le dice, ¿eres tú también discípulo de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, habían encendido un fuego porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Y dice la Biblia, también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora quiero que visualicen la escena en aquel patio, una hoguera, alguaciles calentándose, siervos, mujeres, allí todo el mundo calentándose. Pedro también está calentándose en la hoguera y oigan, en aquel patio Pedro sabía algo que los demás desconocían. Pedro sabía que era un discípulo, los demás lo desconocían. Pedro sabía que era un discípulo, pero los demás lo desconocían. ¿Cuánta gente acude a las iglesias y ellos son algo que los demás desconocen? Porque hay áreas en la vida secretas, ocultas, que no han conquistado y dicen, yo sé algo que los demás desconocen. Son áreas desconocidas. Hay áreas en nuestra vida que la tenemos, que son batallas secretas, que los demás ignoran. Y decimos, si la gente supiera cómo soy, si la gente supiera con qué gigante yo me enfrento diariamente, no es Goliat, pero es otro gigante. Y ahí ponle el problema con el que te enfrentas, esos pecados ocultos que lidias, cada día peleas, luchas para conquistar y a veces nos rendimos, bajamos la guardia y comenzamos a ser una cosa que la gente desconoce quiénes somos. Pedro era un discípulo y la gente no sabía que era un discípulo, porque lo había ocultado. Dios nos llama a conquistar aquellas áreas desconocidas, para ser transparentes, para no ir con dobleces. Miren, dice la Biblia que también Josué conquistó el monte Alat. Y cuando yo me voy y encuentro el significado de la palabra Alat, quedo impresionado porque Alat significa suavidad. Alat significa suavidad. Y me dirá su genio, pero es que la suavidad es buena. ¿Cómo que voy a conquistar la suavidad si es buena? Bueno, déjame decirte algo, o déjame contarte un par de episodios bíblicos. Dice la Biblia que mientras Pablo iba a predicar, Pablo y Silas iban a predicar, y empezó una mujer a salir con halagos. Qué cosa más suave, más bonita. He aquí los siervos del Señor que predican el evangelio verdadero. Decirme si eso no es algo suave. Si hiciéramos una encuesta, el resultado, la balanza se inclinaría que esas palabras son palabras suaves. Es un halago. Son los siervos del Señor, predican el evangelio verdadero. Qué suavidad en las palabras. Decirme si un beso no es suave. Un beso suave. De hecho, los labios es una parte del cuerpo. En la parte de la cara es muy sensible. Un beso suave, un beso no te hace daño. Un beso suave es parte de una caricia suave. ¿Qué malo puede haber en un halago si es suave?
¿Qué malo puede haber en un beso si es algo suave? Pues bien, detrás de un halago estaba un espíritu de adivinación y detrás de la suavidad de un beso se encontraba la traición de un hombre llamado Judas. Entonces, si analizamos las Sagradas Escrituras, hay una suavidad en el espíritu que Dios te llama a conquistar. Conquista la suavidad que el diablo ha fabricado. Hay halagos, que detrás de los halagos hay una intención diabólica para destruir. Y hay besos tan suaves que detrás de ese beso hay una traición que realizar. Entonces Dios te llama a conquistar esa suavidad falsa. No tenemos por qué fingir. Y si Dios nos llama a conquistar la suavidad falsa, miren, dice la Biblia que después de conquistar el monte Alad, dice que sube hacia el Seir, y cuando nosotros interpretamos el nombre Seir, es todo lo contrario a suavidad, áspero. Eso significa Seir, áspero, aspereza. Entonces, si Dios nos llama a conquistar esa falsa suavidad para no producir una falsa suavidad, Dios también nos llama a conquistar la aspereza. Porque no tenemos que ser ásperos. La aspereza es algo que también tenemos que conquistar, porque no hay cosa más hermosa que ser amables. Oigan, en la aspereza nos radica la unción. Bueno, yo soy serio. Y cuidado, a mí nadie me salude. No, hay gente áspera. Jesús ni tenía una suavidad fingida, ni tampoco era áspero. ¿Y sabes por qué yo sé que Jesús no fue una persona áspera, agria? Por la sencilla razón de que los niños deseaban estar a su lado. Y los niños no desean estar al lado de alguien que es agrio, es áspero, que con la mirada les echa fuera. No. Me imagino entonces a Jesús una persona amable, pero no con una amabilidad fingida, sino con una suavidad del espíritu real y pura. Tampoco me imagino entonces a Jesús como una persona agria, áspera, muy serio. Yo no quiero cuentas con nadie, cuidado. No, Jesús tampoco era áspero, era una persona alegre. Me encanta ver, me encanta ver la amistad que tenga un anciano y un joven. Me encanta eso. Que sean ambos cristianos. Y el anciano podrá ser amigo del joven, seguir siendo un hombre de Dios, y el joven podrá ser amigo del anciano y por no ser áspero, respetarlo. Nosotros aquí, en Conquistando Corazones, sobre todas las cosas reina el respeto. Yo tengo 32 años recién cumplidos. No he preguntado la edad al tío Juan. Creo que es el más anciano de nosotros. El tío Juan no es una persona áspera. Es más, da gusto hablar con él. Yo he estado con él personalmente en varias ocasiones. Es un anciano que siempre tiene una sonrisa en su rostro. Una persona que cuando nos ha tenido que aconsejar riéndonos lo ha hecho. Eso a mí no me da la garantía de yo entonces no respetarlo a él. Dios me libre. Y hablo en nombre de todos los jóvenes de la familia de Conquistando Corazones. Pero cuando él se ha tenido que poner serio y corregirnos, también lo ha hecho. Y no hay una falsa suavidad ni tampoco hay una aspereza. Hay un equilibrio. Y él sigue siendo para nosotros un padre espiritual. Y él no es alguien áspero, al contrario, siempre hay una sonrisa, siempre hay una palabra buena. No hay una falsa suavidad, pero tampoco hay una aspereza. Hay un equilibrio perfecto. Y Dios nos llama a conquistar eso,
para ver un equilibrio perfecto. Termino con esto para no ser canso. Dice la Biblia que después de conquistar el monte Alad, que sube hacia el Seir, dice, llegó hasta, y dice Baal Gaal. Y cuando nosotros interpretamos Baal Gaal, significa el Señor de la fortuna. Dios nos llama a los soldados de Cristo a conquistar el Señor de la fortuna. Dios nos llama a conquistar esa área de nuestra vida. Que el dinero no es malo. Usted trabaje y tenga todo el dinero que sea posible para vivir bien económicamente. Dios nunca dijo que el dinero era malo. La Biblia habló que el amor al dinero era la raíz de todos los males. No dijo que el dinero era malo. Dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque Dios sabe que quien ama el dinero corre un gran peligro. Fijaros, sería un bonito tema, aunque Dios, el único Dios verdadero, es nuestro Padre a quien servimos. Pero miren qué bonito título para un mensaje: Guerra de Dioses. Por eso el primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos, dice Dios, delante de mí. Es decir, que delante del Dios verdadero a veces los hombres se crean su propio Dios. Guerra de dioses. Y ahí hay una guerra de dioses a quien servimos. Por eso decía Elías: si Dios es Baal, servirle; si Jehová es Dios, servirle a él. ¿Para qué claudicar entre dos pensamientos? Por eso la Biblia dice: no podéis servir a Dios señores, y especifica a Cristo, a Dios y a las riquezas. Porque las riquezas se convierten en un señor para muchos cuando amamos el dinero. Idolatramos la economía y entonces vivimos bajo el gobierno del Señor de la fortuna. Y Dios nos llama a todos a conquistar ese área, a desear tener dinero para vivir económicamente bien, pero nunca traspasar el límite de amar al dinero. Por eso, cuando dice la Biblia que cuando Abraham salió, dice, él acampó entre Betel y Ai. Oigan, esto es un detalle que quiero resaltar. Abraham dice que puso su tienda entre Betel y Ai. Betel significa casa de Dios. Y Ai, ¿sabes qué era Ai? Según los que estudian Ai, en aquella tierra era una tierra fértil en oro. Había minas de oro. O sea, bien podría ser un lugar de trabajo. Dice la Biblia que Abraham acampó entre la casa de Dios y el lugar donde podía bien trabajar, donde podía hacerse rico. Y él puso su tienda en medio. No la puso únicamente en la casa de Dios para descuidar su trabajo laboral. Porque la Biblia dice: el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Entonces uno no puede decir, como soy cristiano, me encierro en mi casa, yo soy padre de familia. Mira, yo soy padre de familia, tengo una esposa, tengo un hijo, tengo una casa. Como padre de familia, mi mujer cuida a los niños y yo entonces tengo que salir a buscarme la vida, tengo que ir a trabajar, a proveer para los míos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Él me ha entregado una casa. Yo, como el varón de la casa, tengo la legalidad por Dios para gobernar mi casa. Y me encanta que la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Y el que no come, ¿qué pasa? Pues se muere de hambre. Entonces Dios está en contra de la pereza. Y Dios nos está llamando, por ejemplo, a mí Dios me llama a depender de Dios, pero a salir a buscarme la vida y a creer y a confiar en Dios.
Y Dios me dice, para yo quedarme tranquilo, mira los pajarillos que no siembran ni recogen, pero Jehová cada día les alimenta. ¿No sois vosotros mejores que ellos? Mirad los lirios del campo que no hilan, no trabajan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús me dice, no temas, manada pequeña. El Señor me dice, y empiezo a aplicar en mi vida y a meditar en las promesas de Dios, que Dios no me desamparará, que Dios me guardará, que Dios me bendecirá, que Dios hará que haya gracia delante de la gente. Y yo confío en Dios, Señor, confío en ti. Yo voy a pelear, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a estafar, porque confío en ti, que quien vive en tus caminos y camina en santidad, tú le prosperas. Y aquello que necesite, por eso me encanta la oración, no me des riquezas para que saciándome me olvide de ti, no permitas que viva en pobreza, para no hurtar y blasfemar tu nombre. Y dice en los proverbios, manténme del pan necesario. Y esa es mi oración, Señor, manténme del pan necesario. Tú alimentaste a tu pueblo durante 40 años en el desierto. Allí no había centros comerciales, pero tú les alimentaste y hiciste crecer en ellos el vestido. Señor, confío en ti y salgo agarrado a las promesas de Dios. Yo sé que Dios me va a bendecir, pero planto mi tienda entre Betel y Ai. No me inclino a una cosa y descuido otra. Tampoco me inclino tanto al trabajo que descuido mi labor en Dios. La balanza pongo en medio entre Betel y Ai, y así conquistamos al Señor de la fortuna. No soy codicioso, no siendo avaricioso, alegrándome con lo que Dios me da cada día, no lamentándome por lo que no tengo. Porque hay quien se lamenta tanto por lo que no tiene, que olvida de darle gracias a Dios por lo que sí tiene. Hay quien está tan interesado en conseguir lo que no tiene, que se olvida de darle gracias a Dios por lo que Él cada día nos da. Dios nos llama a conquistar montañas, tierras y llanuras a nivel espiritual. Creo que hasta aquí sería la primera parte de este mensaje. Seguiremos en el próximo mensaje con este título, derrotando a los gigantes. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Espero haberos hecho bien con este inicio de mensaje en el nombre del Señor. Bendiciones y un abrazo para todos.